Hay varios que tenemos en reposo y estaban medio enfermos. Ya los que están enfermos se entiende la cara, entonces porfa no conecten la cámara. Ya lo Cámara. sabemos. Bueno, como les dije el día lunes, hoy día les tenemos esta sorpresa. Hoy día vamos Buen a día. entrevistar, buen día García, hoy día vamos a entrevistar a un jugador que me tocó tener por allá por el año 2014 en Santiago Wanderers, un jugador que muy parecido a ustedes, que tiene orígenes muy similares a los que ustedes tienen, que tiene sueños, que tenía sueños en ese minuto muy similares a los que ustedes tenían de ser jugador profesional, pero que a pesar de eso vio también un camino alternativo que le permitió hasta el día de hoy poder encontrar ese sueño quizás en otra instancia y al mismo tiempo ver otras oportunidades de vida, no solamente para ser jugador, sino que hoy día para ser un profesional que tiene una carrera, que tiene varias cosas más que nos va a ir contando. Entonces, muchachos, le voy a dejar a Ignacio Zúñiga. Ignacio Zúñiga se va a presentar y nos va a decir un poco cuál es el origen de dónde viene, quién es y por qué está aquí con nosotros. Algo introductorio para que los muchachos Exacto. te vayan conociendo, Nachito. Sí, Dale. primero que todo, saludar a todos los muchachos. Espero que estén bien y con todo esto de la cuarentena estén salvo y sanitos en la casa. Ya, contarle un poco de dónde vengo. Yo, como le decía el profe, juego en Santiago Wander, vengo del Paraíso. Eh, Familia muy humilde, de hecho, hace poquito le comentaba, vivíamos, no sé, 2, 3 piezas, yo, mi hermano, una cocina y eso sería. Y obviamente siempre amante del fútbol. Amé el fútbol toda mi vida, empecé a jugar en el barrio. La familia de mi papá era muy futbolera y a los 11 años me fui a probar a Wander. Quedé y hasta los 20 que como decía el profe, en el 2014 ahí nos conocimos. Y de hecho ese fue mi último año en Wander y después decidí tomar la decisión de venirme a Estados Unidos, que después le voy a comentar un poquito más, ¿cierto? Eh, bueno, como les decía, hice toda mi carrera en Wander. En el 2013 tuve un paso por la selección sub-20 con Mario Salas, después del Mundial de Turquía creo que fue. Y en 2015 yo estaba en la juvenil, veía que las oportunidades, y en verdad yo fui bien honesto conmigo y que no me daba para llegar. Y empecé a buscar distintas opciones en el fútbol y se me abre la oportunidad de venirme a Estados Unidos a estudiar una carrera y seguir jugando fútbol universitario a un alto nivel. Después de 4 o 5 años, hoy día me encuentro ya titulado con una carrera en ingeniería comercial, un técnico en economía y educación física. El diciembre pasado, después de haberme graduado en mi universidad, me ofrecen el cargo de asistente técnico por un año, entonces esa es mi posición actual. Yo la tomo y ahora feliz en todo esto del fútbol. Y además algo que les voy a comentar un poquito más tarde, acabo de empezar mi agencia deportiva. Estamos buscando oportunidades a futbolistas como ustedes, como lo fui yo, para que se sigan desarrollando de una manera integral, en lo académico, en lo deportivo, cultural y todo lo que eso conlleva. No sé si ahí esa introducción estuvo explicativa para todos los muchachos. Sí, Nacho, sí, fue bien general, bien buena. Sí, Bueno, ahí le damos la sí. bienvenida a la gente que está entrando ahora, al profe Giorgio, ahí al Tommy, a los muchachos ahí. Los que están enfermos, está bien con la cámara apagada, pero el resto, muchachos, por favor, vayan activando sus cámaras, les pido. Bueno, Nachito, Diga. coméntanos un poco, cuando partiste en esto, Uh-huh. cómo comenzaste? ¿Ah? ¿Cuáles eran tus sueños? Previo a Wanderers, ¿dónde te desarrollaste? ¿Cuál era tu círculo social, dónde te movías? ¿Quién eran tus impulsores, por decirlo así? Cómo era realmente tu tema Vida. social, eh, en referencia a la economía familiar, Familiar. por decirlo así, un poco para que los muchachos entiendan
un cuál poco es más. el Sí. objetivo finalmente? Ujú. Ya, un poco para contarles de eso, una familia, mi mamá y mi hermano, ya, vivíamos con mi abuelo, eh, como en una, por decirlo, una casita atrás que hicieron, que hizo mi familia, mi mamá. Entonces era la casa de mi abuelo en el Cerro Delicias de Valparaíso, y atrás nos hicimos una casita. Entonces ahí vivía yo con mi mamá, ¿ya? Eh, fui al colegio, ¿cachai? Como todos. Entonces era ir al colegio, ir a entrenar y la luquita para la micro todos los días y paremos de contar. Me acuerdo que ahí en agua el huevito duro, ¿ah? Con la tía y eso era. Eh, entonces yo vengo, como les comentaba, de una familia muy humilde. Mis sueños siempre fueron ser alguien en el fútbol. ¿Ya? Cuando entro a Wander, obviamente mi meta siempre fue ser futbolista profesional, como usted. Entonces, un poco para resumirlo, yo vengo de una familia muy humilde y que eso no significó que yo porque fuera humilde iba a ser humilde toda mi vida. De hecho, aquí en el brazo tengo una frase que dice, no podemos elegir de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Entonces, yo siempre tuve esa mentalidad de ser alguien mejor, de superarme en lo futbolístico, en lo profesional, en lo que sea. Entonces, siempre intenté ser inteligente, siempre rescatar los pequeños de cada persona, ver cosas que me iban a hacer mejor, a una corta edad, 12, 13 años, 14 años. Eh, entonces, siempre intenté, por ejemplo, pongamos el caso del profe Armijo, ser una buena persona, tener una relación con cada persona, más que fuera, no sé, el tío de la micro o no sé, el DT que tenía en ese tiempo, que era el profe Roble o profesor Ace, no sé. Entonces, eso me hizo ir desarrollándome y al momento de que yo tuve que tomar decisiones en mi vida, fui bien centrado y pude seguir el camino que deseaba de seguir jugando y desarrollarme profesionalmente. Perfecto, perfecto, Nacho. Oye, ¿y cuando tú alcanzaste a debutar en Wander o alcanzaste a entrenar con el plantel o no? Sí, bueno, en el categoría sub-15 se formó en Santiago Wander lo que se llamaba el grupo de proyección. Entonces, en ese momento, a mí, a los 15 me tiran a entrenar con la sub-19, sub-20 en ese tiempo, entrenábamos con ellos y entrenábamos con el primer equipo. Entonces, a los 15, 16 años ya tenía contacto, uno que otro movimiento, sparring, ver movimiento, cosas así. Nunca tuve la suerte de debutar, tampoco fui parte oficial del primer equipo, pero sí tuve algún entrenamiento y participación. Sí. Perfecto. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta Que no daba. que no te daba? Claro, claro, porque No daba. un poco para explicarle a los muchachos, el Nacho era un jugador titular de la categoría, con nosotros jugaba todos los partidos, por lo menos en el periodo que nosotros tuvimos, que salíamos primero en la general, marcábamos una diferencia, cuando nosotros llegamos a semifinales, cuando estaba yo, después salieron campeones. Habitualmente Wander en categorías menores siempre estaba llegando a las finales, o por lo menos esa categoría del Nacho. ¿Qué año era, Nacho, tu categoría? 95. La 95. 95 era una buena categoría Wander, la 94 también. Hubo 2 o 3 años muy buenos en Wander Sí. que clasificaban a los playoffs y ganaban habitualmente varios torneos y peleándole a los equipos grandes en ese momento. Entonces, para nosotros el Nacho era un jugador regular, promedio, que en el sentido no cambiaba mucho su rendimiento. O sea, siempre tenía no era espectacular en el juego, pero tampoco Parejito, jugaba mal, era parejo y nosotros parejito. nos daba mucha seguridad defensiva. ¿Ah? Me acuerdo que tenía siempre tenía dotes protagónicos en función de ser un líder dentro de la cancha, formal o informal, con jineta o sin jineta, siempre era un líder y se marcaba su liderazgo. Entonces, para que entiendan los chiquillos que era un jugador que resaltaba, o sea, tampoco era el último que se fue, sino que a pesar de eso, se da cuenta de que no le da y que a lo mejor
si no hubiese ido, si no te hubieses ido a Estados Unidos, Nacho, eh, Sí, se me desactivó la cámara, ¿no? No. Si no te hubiese dicho, si no te hubiese ido a Estados Unidos, a lo mejor hubiese tenido que darte la vuelta larga por tercera sí, división. Bueno, lo que varios compañeros tuyos hicieron, ¿cierto? Que claro, Brian exacto. Chepolich, que jugaba, que también era un central, que jugaba contigo y era muy rápido, se fue Ujú. ¿cómo se llama? Limache, creo, puede Se fue a ser. Limacha, tercera, entonces se dieron esa vuelta Ujú. larga. Entonces, ¿cuándo te diste Exacto. cuenta tú que no te iba a dar y que el tema no iba por acá? Previo, espérame, previo a que te saliera esta oferta e irte para afuera. Ya. Devolvámonos un poco a eso de la sub-15 que le decía, del grupo de proyección o que a mí me meten a ese grupo. ¿Ya? Yo en ese momento, por decirlo de alguna forma, me doy cuenta como el futbolista profesional. Me empiezo a dar cuenta que la nutrición era muy importante, que lo que entrenábamos las 2 horas no me alcanzaba. Entonces ahí es cuando yo empiezo a decir, ya, ahora empecemos a darle, ya, entrenamiento serio, cosas, porque yo estaba entrenando con gente más grande, entonces tenía que hacer algo más para poder mantenerme. Pero en algún momento, cuando estoy jugando en la juvenil, me acuerdo que salimos campeón en el 2013, era mi primer año en la juvenil, después ese mismo año me llamaron a la selección, pero el 2014 me acuerdo que llega Mario López, eh, ¿usted se acuerda, profe? Sí, po. Mario López, paraguayo, y ya el último año mi juvenil me quita el puesto, ya quita el puesto, y yo empiezo, en el 2015 empiezo la pretemporada con Wander, y creo que era el único 95 que no estaba en el primer equipo, si mal no recuerdo. Y en ese momento yo digo, mira, yo quiero ser alguien más en la vida, he trabajado tantos años y quería usar todos mis años de cadete para seguir nuevos rumbos en mi vida, seguir nuevos rumbos en mi vida. Entonces ahí digo yo, ya, Wander no va más, empecemos a buscar otras opciones, ya sea segunda división, eh, y ahí es cuando se me abre esta oportunidad de venirme a Estados Unidos. Pero algo que también quería decirle a ustedes, muchachos, es que en la vida uno tiene que ser sincero con uno mismo, ¿ya? Eso te va a ayudar mucho a seguir adelante en lo que sea, ya sea estudio, eh, fútbol, lo que sea. Cuando uno es honesto con uno mismo, uno recibe opiniones de otro y uno las acepta. Entonces, en ese momento fue cuando yo fui honesto conmigo mismo y digo, no, no me da, tengo que hacer otra cosa más, pero tampoco quería desperdiciar todos mis años de cadete y todos los logros que tuve con Wander, tirarlo a la basura. Entonces quería usar esos mismos eh, herramientas que me dio el fútbol y seguir usándolo en mi vida. ¿Se nos fue el profe o qué? No, no, estoy. Lo que pasa es que tengo problemas con la cámara Ah, ya, ya. porque el internet es bajo y cuando el internet es bajo, Uh-huh. te permite, te va negro, entonces después dices falla la cámara. Ah, ya, Perfecto, ya. mira, lo voy a ir arreglando mientras vamos conversando. Tranqui, tranqui. Nacho, entonces ahí un poco te das cuenta que el tema no iba quizás por el fútbol profesional y cómo salta, cómo nace esta oportunidad estando, ¿por qué? Porque en esos minutos, a los chiquillos un poco para que se coloquémoslo en contexto, en esos minutos no Uh-huh. estaban las oportunidades que hay ahora, o sea, hoy día hay 3, 4, 5 empresas a nivel nacional que tienen esta estructura y que buscan jugadores para llevárselos para afuera a diferentes Sí, sí. niveles. De hecho, acá tenemos, por ejemplo, hay un par en la juvenil que se fueron bueno, Joseto estuvo en Rusia, también no con un tema de universidad, pero sí a través de un poco de academias, que se Uh-huh. fue para allá. Después algún día Joseto nos va a dar, lo vamos a tener que entrevistar también. Pero, pero, viste, hay más oportunidades que en el año que nosotros estábamos en Wander, que eran prácticamente el 2000, hace 5, 6, 8 años atrás más o menos. Hoy día se ha multiplicado mucho el tema este de las oportunidades, sobre todo de estudiar. Entonces, ¿cómo te llega esta oportunidad? Ya. En ese momento, como les comentaba a los muchachos, empiezo a buscar oportunidades. Y en Wander yo tuve un compañero, el Mati Cabello. No sé si usted lo tuvo, profe, no, probablemente Sí, no, no sé. sí, Mati sí, Cabello. lo alcancé a tener Ya.
El Héctor Ujú. parece que lo trajo. Sí, exacto, venía de Católica. Claro. Entonces el Mati Cabello ya estaba allá. Yo nunca en verdad le pregunté cómo lo hizo, nada. Y yo veía fotos del Mati en Estados Unidos, en unas canchas así. Y yo decía, ¿y a dónde está el Mati? ¿Qué está haciendo? Entonces un día lo contacto y él me dice, mira, me vine a Estados Unidos a jugar fútbol universitario y me empieza a comentar de todo lo que eso conllevaba. Las instalaciones, los viajes, la calidad de los jugadores eh, y todo eso. Entonces yo me contacto al Mati y empiezo a hacer el mismo proceso que él hizo. Ya me empieza a ayudar para buscarme universidades en Estados Unidos hasta que me recibo una oferta. Y recibo la oferta, hablo con mi familia, como yo les comenté, familia muy humilde, y los precios no daban. El pasaje de avión, la visa. Gracias a Dios, mi abuelo me pesca un día y me dice, vamos a vender el auto. Vamos a vender el auto, sabéis que no me gusta manejar, lo cual era mentira, él lo hizo para ayudarme. Lo vamos a vender y te vaya a ir. Y así fue como empezó todo. Después de 4 años, aquí, 4 o 5 años ya, aquí estamos. Perfecto. Oye, qué linda la parte de tu abuelo. O sea, prácticamente queda la pata para poder ayudar al nieto. Sí, sí, Eh, obvio. Él complicado. fue como mi papá. Yo lo llamo mi abuelo. Fue como el que me crió y que, como les decía, yo vivía en la parte de atrás de la casa de mi abuelo. Entonces él fue mi figura paternal. Perfecto. Oye, Nacho, y ya, y la preparación, el tema para irte, ¿cómo hiciste el contacto con la familia? ¿Dónde llegaste? Si llegaste a la familia directamente o llegaste a otro lado, ¿cómo era Bueno, tu predisposición también? ¿Estabas nervioso? ¿No? ¿Qué pasaba contigo en ese momento? ya, para contarle un poco más de cómo fue el proceso y las fechas, yo decido salirme de Wander como en enero, como decía en la pretemporada, y en febrero ya empiezo a hablar con el Mati, ya, en febrero, todo lo que es febrero, y en marzo me ofrecen esta beca y me dicen, oye Nacho, te vayas en agosto, y yo no sabía nada de inglés, no sabía nada, lo que es nada, onda, era un hola y chao y sería. Entonces, obviamente yo estaba muy nervioso, intenté prepararme lo mejor posible en todo lo que era el inglés, físicamente, pero estaba con muchas ganas, pero a la misma vez muy asustado. Porque me iba, primero que todo, yo soy de Valparaíso y me fui a Nueva York, que es probablemente una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Oye, Nacho, espérame, Entonces, ¿y no hablabais nada de inglés? ¿Cero? nada, profe. Se lo juro que, de hecho, ¿Cero? inglés era un cuatrero, porque no Ya. me gustaba En el colegio. demasiado. Oye, ¿y, qué, Y la y, qué, vuelta de la vida, y a qué te metiste? ¿Y qué hiciste para poder irte? ¿Te metiste, no sé, a un curso rápido? sí, ¿Dónde estuviste? en el norteamericano, me inscribí en clase en el norteamericano. Y ahí todos esos meses que tuve hasta agosto dándole duro al inglés, eh, viendo películas, eh, todo lo que uno hace para aprender un idioma, y me voy, pero así todo ya no me alcanzaba, y yo me voy así todo canchero, no, 4 meses inglés, voy a llegar allá y me van a entender todo. Ya, Llego, llego al aeropuerto y me doy cuenta que el inglés que había aprendido era nada. nivel menos 20, onda, estudié, no me alcanzaba para nada. Entonces llego al aeropuerto, digo yo con todas las ganas, motivación, y lo bueno es que me fui con otro chileno, de Católica, Felipe Clavijo, año 95 también. Entonces nosotros nos fuimos juntos en el avión, entonces ahí como que nos apoyamos un poco. Y la universidad, uno lo entrenó, nos iba a ir a buscar al aeropuerto. Entonces yo y Felipe ahí buscando a ver si alguien estaba con la polera, con el uniforme de la universidad para agarrarlo de la mano y que no me soltara y que me llevara donde me tenía que llevar, que iba a ser la universidad donde iba a estudiar y todo eso. Así que ahí más o menos para que entiendan un poco cómo fue eso de venirme para acá, muy poco inglés, hartas ganas, pero nada más. Perfecto, perfecto. Yo te lo comento porque la semana pasada hablamos con los chiquillos de que empezaron a darle a otro idioma, de que era importante por este tipo de oportunidades, porque uno nunca sabía. Y a pesar de eso, porque hay cosas que en inglés están mucho más variadas. Por ejemplo, en mi Sí, caso, yo estudio mucho algunos tipos de metodología que habitualmente no llegan en español los libros a Chile. Por lo tanto, al buscar literatura, me encuentro con literatura inglesa
portuguesa, y me tengo que adaptar a ese tipo de lenguaje. Entonces, tengo que estar mirando y viendo constantemente ese lenguaje. Ahora estoy dándole duro al Duolingo, y a los chiquillos los tengo bien metidos a los profes, a los chiquillos los tengo bien metidos con ese tema, pero en el fondo diciéndoles que no engrupiéndolos, sino que en el fondo dándoles la oportunidad de que lo puedan hacer, porque en algún minuto de su vida les va a servir. ¿Ya? Sí. Por eso Mire, quiero recalcar esto. Para agarrarme de lo que está hablando, hablar otro idioma te va a abrir muchas puertas, no solo en la vida, en la vida. Querís viajar, querís irte de vacaciones, no sabéis inglés, vais a andar perdido. Si queréis buscar un trabajo, tenéis inglés, habláis dos idiomas, bien, onda. Si uno habla otro idioma, como les decía, te va a abrir muchas puertas, puertas que tú a lo mejor imaginaste que iban a ser imposibles, como fue para mí. Me vine para acá, no sabía inglés, y ahora que hablo inglés se me han abierto muchas puertas. Entonces, un poco decirle a los muchachos que hablar otro idioma es muy importante. Perfecto. Oye, y cuando llegáis a Estados Unidos, ¿dónde llegaste? ¿En qué universidad llegaste? ¿Empezaste a jugar al tiro o no? ¿Te demoraste? Los gringos ¿cómo se llama? Quedaron ahí medio saltones con tu rendimiento. Cuéntanos un poco cómo fueron los primeros días. Bueno, yo primero que todo me vine con la idea, yo dije, me voy a ir a jugar fútbol universitario, fui campeón con Wander, selección, no, la voy a romper, dije, ya, voy a llegar Ya. allá, todas estas ideas que uno se pasa en la mente que de repente te juegan en contra. Entonces yo llego allá, me acuerdo que llegué un día sábado, domingo, y al lunes era el primer entrenamiento. Entonces en Nueva York, en ese momento, es muy caluroso, húmedo, mucho calor, entonces entrenábamos en la noche. Y yo ya pues decía, no, voy a ir a jugar con americanos. Ya. Llego, en mi equipo habían jugadores que habían jugado hasta los 16 en Barcelona. Después, y así te sigo numerando, uno de los punteros había sido capitán en la selección sub-20 de Irlanda. Entonces me empiezo a dar cuenta que los jugadores que tengo al lado es un nivel que esperaba y que nunca me lo iba a imaginar así. Veía un inglés que había jugado en el Sheffield de Inglaterra, lateral que subía y bajaba, y yo decía, ¿qué come este? ¿Qué le dan? ¿Qué agua toma? ¿Toma agua distinta? Y ahí yo me doy cuenta que la mentalidad que traía no me iba a servir para conseguir las metas que yo me había propuesto, que era tener una buena temporada, seguir jugando mis 4 años, sacar mi título. Bueno, entonces, como el profe les decía, yo era un jugador que no era rápido, nunca fui rápido, probablemente nunca lo voy a... Era muy fuerte y me comunicaba bastante. Era mucho de hablar, que el lateral que cierra, que el 6, hey, te fuiste mucho, vuelve. Entonces llego allá y mi inglés no me permitía comunicarme de la forma que yo quería. Entonces, gracias a Dios, el asistente técnico era ecuatoriano y él de alguna forma me ayudó, pero siento que al no saber hablar inglés me jugó en contra, ya que no podía hacer mi juego. Ya a lo mejor tuve que meter más, pero después, lamentablemente, un mes después de haber llegado, jugué los primeros partidos, todo bien, y me quiebro me fracturo el quinto metatarsiano. Entonces, ahí nos fuimos cuesta abajo, y ahí como que la cosa se puso media negra, y eso. No sabía que te fracturaste el quinto metatarsiano, Nacho. Sí, 2 veces, y de ahí les voy a contar más. Ya, No, si espérate. Entonces, pasé bien. ¿alcanzaste a jugar en la universidad? Sí, 2, 3 partidos, pretemporada. Y de Ah, ahí me poquito. fracturé. ¿Y ahí Sí, qué nada, pasó? sí, Y ahí dijiste, chuta, a pa' Chile de vuelta, ya, pues, hasta aquí llegó la oportunidad. más o menos en ese momento yo solo en Estados Unidos no hablaba inglés, ¿ya? Pero en mi mente siempre fue, como les comentaba, mi abuelo había vendido un auto, ¿ya? Y eso como que siempre se me quedó en la mente, decía, no me devuelvo ni cagando. Disculpen la palabra, pero no me devuelvo ni cagando. Porque
todo el sacrificio que había hecho mi familia por un sueño que yo le había comentado y ellos me habían apoyado, yo no me iba a rendir. Yo dije, Claro. me quiebro, tengo que llorar toda y me la lloré, me la voy a comer, me recupero y le damos de nuevo, me quedan 3 años más y le damos. Y yo vuelvo a Chile o me quedo acá con mis títulos, con mis 4 años y así fue. Oye, y ahí volviste, te recuperaste. Cuéntanos, ¿qué universidad era? Disculpa. Con Routledge. Ya, Como en una ciudad no pequeñita, era como a 30 minutos del Nueva York que todos conocemos, el Times Square y claro. todas las luces, todo eso. Perfecto. Oye, ¿y la infraestructura del equipo universitario cómo es? ¿Cómo era? Bueno, nosotros les voy a comentar un poco de cómo era mi universidad y más o menos cómo lo impresionado que estaba. Yo llego en la van, ya se estacionan afuera, era como un edificio, un tipo de departamento, y yo digo, esta va a ser un departamento, aquí va a estar mi casa, mi departamento, bla, bla. Y no era nada un edificio, un departamento, era la universidad. Yo vivía en el 5.º piso, en el primer piso tenía mi cafetería y en el -1 yo tenía todas mis salas de clase. Entonces, literalmente yo no salía de mi edificio para ir a clase, ir a comer o después ir a mi habitación, ¿ya? Y después teníamos una cancha sintética, una cosa, no sé, hermosa, a unos 5 minutos. Entonces, todos los días tomaba el bus, íbamos a jugar, camarín, después volvíamos, íbamos a clase, pero es algo que a mí me impresionó mucho. Yo no entendía cómo el fútbol universitario va a tener infraestructura de un nivel que, no sé, ni Wander, ni ninguno de los equipos profesionales en Chile lo tiene. A lo Claro. mejor se acerca, pero no, 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 no lo eso tenemos, no lo tenemos. me impresionó mucho. Perfecto. Oye, Nacho, ya, te recuperaste, empezaste a Me jugar. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántos partidos jugaste antes de la nueva lesión? Mira, antes de que sigamos con la elección, yo ese año tengo una reunión con mi entrenador a fin de año y todo esto más o menos se maneja con beca. La beca es la plata que ellos te pagan. Y yo en ese momento Ahí me te fui con una pagaban, beca. espérate, te pagaban. No, la beca, por ejemplo, ellos me pagaban la beca, entonces yo no tenía que pagar nada en los estudios. Yo iba beca Perfecto. 100%, ¿Y yo no la, pagaba pla- ninguna. y la plata para vivir? Entonces, ellos me pagaban todo, comida, alojamiento, entonces yo me tenía que hacer cargo de mis costos personales, no sé si quería ir a un restaurante, pero en la comida, comíamos en el casino, los estudios, ellos me pagaban los libros, Listo. entonces yo iba allá sin pagar ningún peso. Perfecto. Entonces, a este año, tengo una reunión con mi entrenador y me dice, mira Nacho, tú no jugaste, sabemos que eres buen jugador, bla, 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 pero no te podemos renovar la beca. Entonces, en ese momento, ahí ya, imagínense, me había quebrado el pie. Anímicamente intenté superarme lo más rápido posible. Y después de eso, cuando ya me estoy recuperando, me dicen que no me dan la beca. Y ahí dije, ya el mundo se me viene abajo, pero de nuevo, todo lo que había hecho mi familia, esfuerzo, entonces me pongo a buscar para irme a otra universidad y transferirme. Entonces, gracias a Dios, encontré a un chileno que estaba en una universidad, Lyon College, que es donde me gradué, y él me hace el contacto con el entrenador. Y el entrenador me ofrece una beca, la misma beca, entonces ahí yo me transfiero. Llego a esa universidad, ya sabía más o menos cómo era el estilo del fútbol universitario. Entonces, llego a esa universidad, habían 2, 3 chilenos y había más sudamericanos. Entonces yo llego al equipo y me adapto muy bien. Ese año soy titular, llegamos a la final del torneo y bueno, y ahí jugué 3 años, mis últimos 2 años fui capitán y me gradué de ahí y ellos me ofrecen ahora la, la posición de asistente técnico, que es como y es la posición que actualmente tengo. Espérate, que va muy rápido, ¿eh? Fue muy rápido, ya, digamos. Cuando llegaste a la universidad, ¿jugaste? ¿Ganaron algo? ¿Cómo era la universidad comparada con la otra? ¿Tenía alguna similitud? ¿Era más grande? Cuéntanos de eso. Ya, ya, le doy más detalles. En Monroe claramente era una universidad más grande que está en Nueva York y después yo me transfiero a un estado que yo ni siquiera lo conocía, se llama Arkansas, y era una universidad que eran de 1.000 personas, un pueblo con 1.000 personas y más o menos para que entiendan, la gente giraba alrededor de la universidad, todos los grandes trabajos eran en la universidad,
y más o menos uno iba, no sé, para restaurar y ellos te conocían porque jugabas por el equipo. Eh, entonces como que igual fue un cambio brusco porque de venirme de Nueva York me voy a Arkansas, que es una ciudad, un pueblo mucho más chico, entonces fue otro cambio cultural y me tuve que adaptar. Y ese año en esa universidad juego, sí, jugué todos los partidos y ese año llegamos a la final de conferencia, que la conferencia se llama, como hay tantas universidades en Estados Unidos, hay distintas conferencias, los campeones de cada conferencia van a nacionales. Entonces ese año llegamos a la final y la perdimos. El segundo año, ya, aquí viene una anécdota más o menos mala, me fracturo el pómulo, tengo una fractura facial, me fracturo el pómulo, esta parte de la nariz, y acá arriba un poquito arriba de los dientes. Entonces la cosa, después de hacer un año bueno, se me viene una mala. Y ahí volvemos todo lo mismo, a que las ganas, que no perder la motivación, intentar seguir enfocado en las metas que me había propuesto. Entonces eso más o menos, y después el último año también jugué todos los partidos, como decía, fui el capitán, y el año pasado también llegamos a la final, la perdimos nuevamente, y el 2018 también habíamos llegado a la final, así que eso más o menos Bueno, un bueno, poco. pero, bueno, pero independiente de haber perdido, fueron instancias positivas, No, fue experiencias hermosa. maravillosas. Y tú, a ver, cuéntanos un poco, y tú tenés que estudiar normal, así como yendo a la universidad y jugar al mismo tiempo? ¿Cómo funciona El ese tema? sistema, Claro, exacto. Bueno, cada universidad tiene distintos sistemas, pero yo les voy a comentar de cómo era más o menos mi último año de universidad y cómo era mi horario y todo. Entonces yo en las mañanas tenía clase, entonces iba de clase de 8 a 10, después iba a comer, tenía otras clases, y después a las 4 yo tenía entrenamiento, de 4 a 6 entrenábamos, y después en la tarde, después de entrenar, me iba a la casa, comía y me ponía a estudiar, a hacer las tareas. Y así todos los días, después el fin de semana, un viernes, viajábamos, tomábamos un bus, nos quedábamos en un hotel, jugábamos el sábado y después volvíamos a la universidad. Y lo mismo, rutina, en la mañana clase, después tenía un break de 1 o 2 horas en la que yo comía, descansaba un poco y de ahí me iba a entrenar. Así que lo, perfecto. sí, más o menos Oye, para hacerlo realizado. ya. Oye, Nacho, y cuéntanos, ¿y esta rutina es como la que uno ve en las películas cuando muestran ahí este tema o no es tan así? Sí, es así, exactamente como uno la ve en las películas. Ya. Uno va y como en la universidad hay distintos deportes, eh, por ejemplo, uno va al casino y ve los grupos. No sé, en la esquina de allá está el equipo de básquetbol, el equipo de allá el de fútbol americano, acá estamos los de fútbol, porque acá en Estados Unidos al fútbol le llaman soccer, que lo encuentro tirado a las mechas. Entonces, y de ahí uno va, no sé, pues va a clase y todo, dice, tú soy el que jugáis soccer, y por, los mismos alumnos te van a ver a los partidos. Entonces, como que uno tiene, por decirlo, un mejor nombre, así un estatus más alto. Perfecto. Socialmente más alto. A ver, Exacto. muchachos, yo quería hacer el tema de otra forma. Bueno, quedan 2 minutitos. Yo creo que los chiquillos, en función de lo que el Nacho ha hablado, tienen preguntas. Ahora el Nacho nos va a comentar el tema de su empresa y cuál es la idea que tiene y el ofrecimiento que nos va a hacer. Pero si alguno tiene alguna pregunta en función solamente de su experiencia como jugador cadete, semiprofesional, el tema de la universidad, jugador universitario, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer o no? Para no meternos Sí, después en lo que el profe, Nacho nos va a hablar. Dale, Cayu. que quería decirle que como él dijo que llegó con poco inglés, si allá le ofrecían clase o algo así, como Para que sí, no ya. solamente fueran clases Te, en te inglés, cuento un sino... poco. Te cuento un poco. Yo, personalmente, como te digo, me fui con la idea. Yo dije, allá me van a ayudar, ¿cachai? Me van a dar clase, entonces puedo mejorar mi inglés. Y no fue así. A mí me tiran a tomar, no sé, economía en un semestre, unas clases y todo en inglés. Entonces ahí en el camino tuve que empezar a aprender. Me iba, no sé, a la biblioteca o no sé, leía un poco. Intenté seguir mejorando el inglés, pero al principio fue algo de que yo llegué allá
y tuve que, hora extra, tenía que ir a la biblioteca, como les decía. Y por la mía seguir para así cumplir las metas que me había propuesto. Cumplir la meta de seguir jugando, mejorar mi inglés y graduarme como lo hice el año pasado. Perfecto. Oye, si se corta, que queda un minutito, nos conectamos nuevamente ya con el mismo link. Ya volvemos con el mismo link. Benja, ¿quedó claro o no? Sí, profe. Ya. Que entonces uno tiene que ir más preparado de lo normal. Eso. Exacto. Siga metiéndole Duolingo. Puro Duolingo, no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, profe. Diga, Franquito.